Bueno, mi nombre es David y vengo a compartirles la canción Confío en ti de Gesed. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti.
Sean todos bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. En este día compartiremos con ustedes un tema muy bonito, un tema muy importante que incluso desde pequeños nos hacemos la pregunta por él. Le hemos preguntado a nuestros padres, a nuestros familiares e incluso a las personas que han tenido más experiencia de nosotros acerca de este tema. Hoy tendremos con nosotros un invitado muy especial que más adelante compartiremos y lo presentaremos. Para ello y para el día de hoy hemos querido tomar el Evangelio de este día para reflexionar acerca de él. Pidámosle la presencia al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él quien nos ayude a comprender de una mejor manera la palabra que Dios quiere poner en nuestros corazones. Que no sean palabras vacías que se las lleve el viento, sino que sea Dios propiamente quien las escriba en nuestros corazones y también así la podamos poner en práctica. El Evangelio que hemos tomado es del Evangelio según San Lucas, del capítulo 17, versículo 5 al 19. Para ello queremos que le pidamos también la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos comprender estas palabras, estos renglones que el evangelista San Lucas nos transmite en este día. Del Evangelio según San Lucas. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, habrías dicho a este sicomoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra a Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos escuchar y también como podemos ver en este momento en el que la palabra de Dios es transmitida a través de estos medios de comunicación, nos trae un mensaje muy bonito, principalmente en el cual nos centraremos en este día, que es el tema de la fe, propiamente titulado Si tuvieras fe. Hoy nos acompaña un joven que está en el seminario, que es compañero nuestro en esta formación. Le doy en este momento el paso para que se presente, para que nos cuente un poco de ti y para que nos cuente también a todos los que hoy escuchamos esta transmisión de este tema tan maravilloso que venimos a compartir. Buenos días, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Gerson Villabón, estoy cursando primero de configuración en el Seminario Cristo Sacerdote. Agradezco a Carlos la invitación en este momento en el que vamos a poder compartir un poco acerca de lo que el Evangelio nos lleva a conocer en el tema de la fe y cómo nosotros también podemos ir acercándonos a esta realidad que se hace presente en la iglesia y que es necesaria para nuestra vida cristiana. Claro que sí, Gerson. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, muchas gracias por estar hoy con nosotros, a todas las personas que se conectan, a todas las personas que en este día están en esta transmisión, sean todos bienvenidos. Les hablamos en este día desde las instalaciones del Seminario
Nacional Cristo Sacerdote en el municipio de La Ceja. Sean todos ustedes bienvenidos y nuevamente les recuerdo, mi nombre es Carlos Eliezer Ríos y compartiremos con ustedes en este día el tema de la fe, tomado del Evangelio según San Lucas. Gerson, vuelvo y le digo, qué alegría tenerlo con nosotros, hoy que usted nos va a compartir acerca de este tema que ya lo decía al principio, es un tema que nos ha interrogado desde pequeños y es acerca de la fe. Seguramente, no sé si a usted le pasó, por lo menos a mí me pasó y sé que a muchas personas le ha pasado, que se habla mucho de la fe, pero uno normalmente de pequeño recurre a la mamá, madre o padre, ¿qué es la fe? Bueno, precisamente esta es la pregunta que yo quiero comenzar haciéndole en este día, para que nos comparta a nosotros, a los televidentes, a todos los que nos siguen. Gerson, compártanos un poco, ¿qué es la fe? Bueno, Carlos, yo creo que hay que iniciar situando un poco el concepto de la fe en lo que es nuestro contexto, ¿cierto? Lo que es la fe en la perspectiva católica, pues podemos nosotros reconocerla que es inicialmente una virtud teologal, sobrenatural, en la que, movidos por la gracia, asumimos como verdadero lo que Dios ha revelado a los hombres en su Hijo Jesucristo. De esta manera, debemos considerar también que esto implica una decisión personal que es asumir la verdad salvadora en nuestra vida, como un itinerario que nos va a ayudar a crecer en la vida cristiana. Y la fe se viene dando, ya lo escuchábamos en el Evangelio, de alguna manera es dada, es un don, es algo que recibimos, no es algo que nace de nosotros, no es algo que de alguna manera o nos imaginamos o nos inventamos o algo que puede aparecer de la nada, sino que la fe es un don, es algo que recibimos por parte de Dios y que lo podemos enmarcar en lo que es la teología, en lo que son las virtudes teologales. Precisamente hablamos de esta virtud teologal porque es una virtud vertical, infusa, que viene directamente de Dios y que está puesta en el corazón del hombre para vivirla, para acogerla y para así también de alguna manera situarla en nuestro contexto como personas. También las cartas en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de la fe. En el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, también en la carta a los Romanos, nos habla un poco. Quisiera así como mencionar estos versículos de manera muy concreta. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Gerson, quisiera que nos compartiera un poco acerca de, según el texto bíblico, ¿qué relación hay entre fe y agradecimiento? Bueno, Carlos, referente también a esta pregunta de la respuesta en el Evangelio, lo que encontramos en la fe en el Evangelio que acabamos de leer, creo que también debemos tomar un poco la respuesta anterior a la pregunta número 1 que me hacías, y es que cuando hablamos de fe también debemos partir de que no podemos separar la revelación de la comprensión de la fe. La fe nos es dada, como lo decíamos anteriormente, ¿cierto? Como una virtud teologal, como algo que Dios nos da, y de alguna manera la fe no puede desligarse de la revelación. Todo lo que nosotros adquirimos por la fe es porque lo hemos recibido por parte de Dios. Y esto se manifiesta en la revelación, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros solo podemos hablar de fe desde nuestra experiencia con ese ser que de alguna manera nos ha revelado en su Hijo Jesucristo la verdad absoluta. De tal manera que, ya lo dice el catecismo, es la revelación, ¿cierto? La revelación en la que Dios se ha manifestado a través de palabras, a través de momentos en donde Dios mora en nosotros, en cómo nosotros podemos dar una respuesta a esa manifestación de Dios, y es a lo que nosotros podríamos llamar como fe, ¿sí? Básicamente la fe es una respuesta. ¿A qué? A esas manifestaciones de Dios en las que Él mismo se ha revelado, porque lo único que conocemos de Él es lo que Él ha querido revelarnos. No podemos conocer nada más, y es en esa respuesta, esa revelación, en donde nosotros podemos cimentar el concepto de la fe. De tal manera que si hablamos del Evangelio,
y el Evangelio es muy claro en este sentido. Hay un fragmento de este Evangelio donde cuando el Señor sana a estos leprosos, ¿cierto? Hay uno, el extranjero, el samaritano, expresa literalmente el Evangelio, que se vio y volvió a Jesús, ¿cierto? Agradeciendo, volvió a Jesús agradeciendo, pero nos podemos situar en ese verbo de que vio, se vio sano, ¿cierto? En la revelación es eso, nosotros vemos lo que Dios nos ha querido manifestar, vemos y escuchamos, y de este modo podemos nosotros reconocer que al momento de ver, podemos nosotros también tener una fe sólida. Esto lo vemos expresado en este hombre que es sanado y que regresa a Jesús. Y una respuesta a esa fe es el agradecimiento. ¿Por qué? Porque ve que el Señor ha actuado en él. Porque ve que el Señor, como actúa en él, y esto lo llevamos también a nuestro contexto, como actúa en nosotros, como actúa en nuestro pueblo, como actúa en el pueblo de Israel, nosotros también regresamos y nuestra respuesta es de agradecimiento. De tal manera que el agradecimiento es algo que nos va a ayudar a nosotros a crecer tanto en la fe como en cualquier otra virtud, que ya más adelante se van a ligar a la fe, como lo son la esperanza y la caridad, si hablamos de las demás virtudes teologales. Pero el agradecimiento es fundamental, es algo que damos de algo que hemos recibido gratuitamente, ¿no? El agradecer viene de esa gratuidad, viene de eso que recibimos de Dios y que nosotros es lo mínimo podemos dar a Él como algo que hemos recibido gratuitamente, como el don de la fe, pero también como aquello que Dios va actuando en nosotros. Así es, la relación que existe entre fe y agradecimiento la podemos vislumbrar en el texto bíblico que acabamos de compartir. Precisamente el extranjero fue el que se devolvió a dar gracias, pero precisamente se devolvió a dar gracias por esta manifestación de fe, por esta manifestación de Dios en la vida de las personas. Y uno agradece no simplemente porque ver las cosas, sino porque está convencido de ellas, como nos lo expresaba ya el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos. Gerson, quisiera preguntarle algo. Yo sé que para muchos de nosotros y para muchas personas, cuando se habla de fe, nos cuesta como mucho comprender en sí. Ya el Evangelio nos dejaba entrever algo y usted ya nos lo estaba explicando, pero ¿qué ejemplos concretos para personas que nos preguntamos qué es la fe? ¿Qué ejemplos concretos podemos compartirle a los televidentes acerca de la fe? Ejemplos, situaciones vividas, acontecimientos. Bueno, yo creo que inicialmente y fundamentalmente tenemos las Escrituras. Las Sagradas Escrituras son nuestra escuela, son la manera más clara de poder reconocer los momentos de fe a lo largo de la historia, ¿no? Hay que tener claro que el Señor, en la historia de la salvación, cierto, que es narrada por las Sagradas Escrituras desde la creación hasta el momento en el que el Señor pues llega a su ascensión, la resurrección, su ascensión, y todo el camino en el que se va formando la iglesia, hay siempre pequeños momentos, ¿cierto? Hay maneras de vislumbrar cómo el Señor se ha manifestado y cómo el pueblo ha respondido con fe y cómo en otros momentos no, pero creería que es en las Escrituras donde podemos encontrar los ejemplos más claros de estas manifestaciones de fe, de estos momentos en los que el pueblo o personas específicas han tenido una fe sólida, y podemos verlo por lo menos en pasajes como el momento en el que el pueblo de Israel sale de Egipto y va por la tierra prometida, ¿no? Tras la tierra prometida. Creo que es un momento clave para poder reconocer que un pueblo tuvo fe, ¿cierto? En aquel que los guió, en Moisés, pero en Moisés en Dios, porque es Dios quien los salva y los libera de este pueblo que los oprime. Creo que es un momento clave. Podemos verlo también en el Nuevo Testamento. Hay muchos ejemplos de fe. A mí uno que me gusta particularmente es el del centurión, ¿cierto? Cuando el Señor manifiesta, después de que el centurión le pide a él que sane al criado, ¿cierto? Y el Señor responde: no he encontrado en Israel una fe como esta. Cuando el centurión da una respuesta que de hecho nosotros la proclamamos en la Eucaristía, ¿cierto? Que es: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarlo. Entonces el Señor reconoce en este centurión, en este personaje, una fe que es muy grande y que por esa fe es sanado este criado. Y así muchos más ejemplos, ¿no? La mujer hemorroísa que toca el manto del Señor y es por su fe que es salvada, que es sanada. En el Evangelio de hoy que acabamos de leer, ¿cierto? Es un ejemplo claro también de esa fe
Entonces, yo creería que fundamentalmente los ejemplos más claros para reconocer en dónde podemos encontrar testimonios de fe son las Sagradas Escrituras, fundamentalmente eso. Y desde la interpretación de las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar también testimonios de fe en nuestra vida cotidiana y también en la iglesia, como lo son los santos, las respuestas de los santos, las vidas de los santos. Uno puede ver en ellos respuestas también claras de fe y que los han llevado a reconocer y a configurarse con el Señor, que los ha llevado a poder nosotros como iglesia reconocer en ellos virtudes y considerarlos santos. Entonces yo creería que la invitación es esa, reconocer en las Escrituras las verdades de fe que el Señor a través de la revelación nos va mostrando, ¿cierto? Y en la historia de la salvación, esas respuestas de fe que han tenido cada uno de estos personajes bíblicos que nos ayudan a crecer en estas dimensiones. Muy cierto lo que usted nos comparte, primeramente para comprender, para entender mejor el mensaje que Dios nos deja, especialmente en este contexto de la fe, es remitirnos a las historias bíblicas, al texto bíblico, remitirnos a los ejemplos que nos ponen los evangelios, pero también a los ejemplos que nos pone el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento las cartas. Sé que muchas personas en lo cotidiano se preguntan, no, es que no tengo fe, no sé en sí qué es la fe, pero todo ser humano, se podría decir así como esta frase que se expresa mucho, el ser humano es social por naturaleza, el ser humano también tiene fe por naturaleza, pero una fe que en esa misma naturaleza ha sido dada por Dios. Me parecía muy particular una vez en la clase de filosofía de la religión, el profesor nos daba un ejemplo muy bonito y él decía que la fe, para ponerla como un ejemplo, es como aquella persona que tiene que viajar. Precisamente la persona tiene que ir, comprar el tiquete hacia el lugar que se vaya a dirigir, y la persona, si va a viajar, supongamos en un bus, pues se sube al bus, se sienta y normalmente descansa, se conecta en el celular o hace unas llamadas, bueno, o se queda dormido. Pero ¿se han preguntado ustedes si alguna vez o en algún momento o algún caso particular ustedes antes de subir al bus han revisado el bus? ¿Le han preguntado al conductor si se siente bien? Si de pronto no está borracho, si de pronto no está enfermo, si de pronto no tiene problemas psicológicos. Seguramente que no. Uno se sube al bus y tiene la confianza de que el conductor y el bus lo va a llevar a uno al lugar donde va. Bueno, precisamente allí se manifiesta la fe. Así es nuestra fe. Si nosotros ponemos la confianza y la esperanza en cosas que son de este mundo, que son en cierta medida los medios que Dios nos presenta para buscarle, para crecer como personas, para crecer como sociedad, para crecer como familia. Si ponemos nuestra confianza en ellos, ¿cómo más no poner la confianza en Dios, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es nuestra ruta más segura? Entonces me parecía muy bonito este ejemplo que nos ponía el profesor, y es precisamente donde manifiesta la fe. O sea que nosotros todos los días, de alguna manera, tenemos o manifestamos actos de fe. Muchas veces no nos damos de cuenta, pero esto es una manera de dar también como una especie de ejemplo de cómo se puede vivir la fe, o qué es también la fe, aparte y primeramente de remitirnos a los textos bíblicos, que es donde encontramos los mayores ejemplos. Gerson, quisiera que nos compartiera en qué lugar y en qué momento se puede ubicar esta virtud de la fe. Bueno, como lo decíamos anteriormente, yo creo que la virtud de la fe, que va ligada a las otras virtudes teologales con la esperanza y la caridad, que no pueden ser separadas, sino que van en un mismo camino, porque son dadas, igualmente que la fe, son dadas por Dios. Nosotros, las marcamos y las ubicamos en las virtudes teologales. Recordemos que la virtud, ¿cierto?, es todo hábito que nos lleva a hacer el bien, que nos lleva es toda realidad o todo hábito que nos lleva a hacer el bien. Y la virtud teologal, ya enmarcándolo en la realidad cristiana, es aquella que nos lleva a nosotros y nos dirige hacia Dios.
De tal manera que yo creería que es en este marco donde nosotros pudimos ubicar la fe, ¿cierto? Aquella virtud que es recibida por Dios, que es dada por Dios, pero que también de alguna manera es una respuesta a aquello que Dios quiere para nosotros, que es llevar una vida recta, es llevar una vida cristiana. Llevar una vida cristiana es eso, llevar una vida de bien, ¿sí? A pesar de lo que somos, de nuestras debilidades y limitaciones, pero que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo. Por eso hablamos de un hábito, ¿cierto? Hay que ir generando en nosotros esa realidad. Hay que irla generando poco a poco con nuestras costumbres para que estas mismas costumbres se conviertan en un hábito, en una realidad sólida de nuestra vida cristiana. Precisamente es cierto lo que usted nos dice, es virtud porque es algo que se vuelve o no, que nosotros personalmente las acogemos y tratamos de hacerla un hábito, tratamos de hacerla una costumbre para que pueda ser virtud, pero una virtud, o sea, en el sentido bueno, porque obviamente si hay también costumbres o hábitos que pueden llevarnos a vicios. En este caso pues es una virtud propiamente, como ya lo decíamos, una virtud que es teologal, o sea, que quiere decir infusa, recibida directamente por Dios, a diferencia de las virtudes cardinales, que son adquiridas, que son propiamente que se necesita de más esfuerzo. Esta lo que necesitamos es cultivarla, o sea, nosotros ya la tenemos. Como ya lo decía ahora, es una fe por naturaleza dada por Dios, o sea, una fe infusa en nuestra vida, que sí hay que cultivarla, que sí hay que alimentarla, pero que ya está en nosotros, que está en nuestro interior. Gerson, ¿qué actitudes nos pueden ayudar a acoger, a hacer crecer, a hacer más parte de nosotros esta virtud teologal? Bien, si hablamos de actitudes a lo que respecta a la fe, recordemos entonces que la fe es como esa respuesta a lo que Dios nos ha revelado, es acoger lo que Dios nos ha revelado como verdadero, es acoger lo que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo, que es la verdad absoluta, que es la verdad para nosotros los cristianos, y no solo para nosotros los cristianos, sino para la realidad, o sea, la verdad absoluta. Creo que la fe puede irse fortaleciendo o puede tener una sólida unos cimientos sólidos en lo que respecta a las obras. Yo creo que estas actitudes para poder acoger una fe es también en cómo Dios se manifiesta en nosotros y en los demás, y esta manifestación se da a través de las obras, ¿sí? Es en las obras como nosotros podemos expresar esta fe que tenemos en Jesús, esta fe que tenemos en Dios, es haciendo el bien, ¿cierto? En las obras de caridad, es generando también la compasión del otro, del que sufre, del más necesitado. Es en las obras de aquel que lo necesita, pero de aquel que está dispuesto a dar todo por Dios, en donde nosotros también podemos ir solidificando, podemos dar también un cimiento sólido a lo que es la virtud de la fe. Creería yo que esa es como la principal actitud que deberíamos tener o tomar frente a la fe, para poder nosotros también reconocer hasta qué punto nosotros podemos ir creciendo y generar, podríamos hablar de madurez en una fe, ¿sí? Es en las obras, es en acercarme a la realidad del otro, es en acercarme al sufrimiento del otro, en donde yo también reconozco el rostro del Señor, en donde reconozco también cómo Dios va actuando, cómo Dios se va revelando, cómo Dios va generando a lo largo de la historia, de mi historia también, que hace parte de la manera en cómo nosotros podemos reconocer la fe, cómo Dios va actuando y cómo nosotros podemos reconocerlo en el rostro del otro, del más débil, del más necesitado. Creería yo entonces que las actitudes, uno, es la escucha, que es fundamental, la escucha, para poderme acercar a una realidad. Debe ser principalmente eso, la visión, debo tener también una visión, ver cómo Dios actúa en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, cómo actúa a través de su palabra, y su palabra también está en la creación, en nosotros mismos, ¿cierto? En las Sagradas Escrituras. Creería que es entonces escuchar, ver, reconocer en el otro la manera en cómo Dios se manifiesta y cómo yo puedo, a través de eso, ir fortaleciéndome en la fe. Muchas gracias, Gerson. Le recordamos a todos los televidentes que se conectan en este momento o que estuvieron durante toda la transmisión con nosotros, agradecerles por estar pendientes de nuestro programa, recordándoles que les hablamos desde las instalaciones del Seminario Nacional Cristo Sacerdote.
Ya para ir finalizando con este programa, Gerson, quisiera que nos respondiera una pregunta que nos puede surgir en lo cotidiano de nuestra vida. ¿Cómo darnos de cuenta si nuestra fe es madura o superficial? Bueno, yo consideraría que para hablar de madurez en la fe hay también que recurrir de la mano de la experiencia, sobre todo de la experiencia que nos brinda la Iglesia, ¿sí? A través del magisterio, a través de todo lo que la misma Iglesia nos ha presentado a lo largo de la historia, y es reconocer que para tener uno una madurez en la fe hay que irse acercando también a estas verdades reveladas a lo largo de la vida, ¿sí? Yo creo que uno va creciendo en la medida que pues uno se va formando, pero también va abriendo su corazón a las experiencias que Dios mismo va poniendo en la vida, ¿sí? El tiempo, los años, yo creo que también las experiencias, sobre todo las experiencias, son las que nos van a nosotros fortaleciendo, y ese tema de fortalecer también nos va a ayudar a nosotros en el tema de ir creciendo en la fe. Cuando se va creciendo en la fe, pues la idea es que esta misma fe se va madurando en la medida que nosotros acogemos la revelación, en la medida en que nosotros reconocemos las verdades de fe, las verdades que nos son dadas en la revelación por Jesucristo, que Dios ha querido dar a los hombres por medio de Jesucristo. Entonces considero que la madurez de la fe se va dando en la medida en que abrimos nuestro corazón a estas verdades reveladas, y cómo nosotros lo vamos acogiendo a lo largo del tiempo, y cómo Dios va purificando también nuestro corazón en estas manifestaciones que va haciendo en nuestra vida. Bueno, muy bien, Gerson. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerle por haber compartido con nosotros acerca de este tema de la fe. Invitamos a todas las personas para que se sigan conectando en nuestros próximos programas, para que nos sigan a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, Seminario Nacional Cristo Sacerdote. También a ustedes, que el Señor los bendiga. Gerson, despídase de los televidentes. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias por por estar acá presentes. Y agradecerle a Carlos por la invitación al programa, de poder compartir lo que es la fe, poder compartir la palabra, e invitarlos siempre a estar en oración, a orar por cada uno de nosotros, por orar por la Iglesia, por las necesidades de la misma, pero también tener la certeza de que nosotros oramos por todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Bueno, mi nombre es David Esteban Gómez. Soy un laico comprometido, tengo 20 años y les quiero compartir la canción Un Instante, una canción para entrar en oración, en un momento con el Señor, entregarle, así sea un ratico del día, para estar en su presencia. Una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor. Oh,
digno, eres hermoso y maravilloso. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso y maravilloso. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame